Hay una foto que Colombia nunca podrá olvidar. Es de febrero de 2020. Un hombre de 57 años, reducido a piel y huesos, yace en una cama de hospital. Tubos por todas partes. Su cuerpo está siendo devorado por un cáncer de estómago terminal con metástasis en pulmones e hígado. Ese hombre se llamaba John Jairo Velázquez Vázquez, pero el mundo lo conocía como Popeye. Y aquí está lo que nadie te ha contado. Este no era un criminal cualquiera. Era el jefe de sicarios del hombre más poderoso y temido del planeta en los años 80, Pablo Escobar Gaviria. Pero la verdad sobre su muerte es solo la punta del iceberg, porque lo que descubrí al investigar los archivos, las entrevistas perdidas y los testimonios que nadie quiso escuchar te va a dejar sin aliento. Este hombre confesó haber eliminado con sus propias manos a más de 250 personas. Participó en más de 3.000 homicidios. Coordinó 200 explosiones con coches bomba. Y cuando salió de prisión después de 23 años, hizo algo que nadie esperaba. Algo tan perturbador que las familias de las víctimas exigieron que volviera a la cárcel. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el momento exacto en que Popeye se dio cuenta de que estaba muerto en vida. Y no fue en ese hospital de Bogotá. Retrocedamos a 1962, un pueblito de Antioquia llamado Yarumal. Allí nace un niño un 15 de abril, John Jairo Velázquez Vázquez. Familia humilde, nada extraordinario. Un niño más en las montañas colombianas. Pero hay algo que todos ignoran sobre su infancia, algo que él mismo reveló en una entrevista que casi nadie vio. Desde pequeño, John Jairo estaba obsesionado con las armas, no con los juguetes, con las armas reales. A los 18 años decide unirse al ejército colombiano, presta servicio militar, luego ingresa a la escuela de suboficiales de la Armada en Barranquilla, se aburre, lo deja. Entra a la escuela de oficiales de la policía en Bogotá. Dura apenas 6 meses. ¿Por qué abandona todo? Porque descubre algo que cambiaría Colombia para siempre. Un amigo suyo va a hacer un trabajo a la Hacienda Nápoles y le dice que lo acompañe. John Jairo, sin cumplir todavía la mayoría de edad, acepta. Y ese día ve algo que nunca había visto antes. Carros de lujo, helicópteros, animales exóticos, dinero, muchísimo dinero. Y en el centro de todo, un hombre bajito, de bigote, con mirada penetrante. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Popeye lo dijo años después en una entrevista. Cuando vi al patrón por primera vez, supe exactamente lo que quería hacer con mi vida. No lo dijo con vergüenza, lo dijo con orgullo. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Popeye no entró directamente a trabajar para Escobar. Primero tuvo que ganarse la confianza, y lo hizo de la manera más inteligente posible. Consiguió trabajo como conductor y escolta de Elsie Sofía, una mujer del barrio El Poblado que era novia del patrón. Durante meses, Popeye demostró lealtad absoluta, discreción total y una frialdad escalofriante. Pablo Escobar lo notó. Y cuando la relación con Elsie terminó, Escobar le dijo a Popeye: «Ahora trabajas directamente para mí». Era el comienzo de una de las alianzas más letales de la historia del crimen organizado. Antes de llegar a los crímenes masivos, necesitas entender el contexto. Pablo Escobar no era solo un criminal, era un político frustrado. En 1982 logró ser elegido representante a la Cámara por el Movimiento de Renovación Liberal. Pero había un hombre que se negaba a quedarse callado: Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Lara Bonilla hizo algo que nadie se atrevía a hacer. Denunció públicamente a Escobar en el Congreso. Mostró un documental de la cadena estadounidense ABC sobre el capo. Y lideró el operativo que desmanteló Tranquilandia, el complejo de laboratorios más grande de procesamiento de polvo blanco en la historia de Colombia. Ubicado en el río Yarí, en Guaviare. Miles de millones de dólares en pérdidas para el cartel. Escobar juró venganza. Y Popeye organizó el operativo. La noche del 30 de abril de 1984,
Rodrigo Lara Bonilla sale de su oficina a las 6:50 de la tarde. Se dirige a su casa en el norte de Bogotá. Va leyendo dentro de su Mercedes-Benz blanco, placa FD 5883. No sabe que dos sicarios lo están siguiendo en una motocicleta Yamaha DT 175 centímetros cúbicos roja. En el cruce de la calle 127 con Autopista Norte, los sicarios se acercan por la derecha. El parrillero Iván Darío Guisado saca una ametralladora Irga. Dispara 22 tiros. 7 impactan en el ministro. Lara Bonilla muere minutos después. Su hijo de 7 años, Jorge, lo ve llegar a casa manchado de violencia, tendido en la parte trasera del carro. Este homicidio cambió Colombia para siempre. El gobierno declaró el estado de sitio. La guerra contra el tráfico de sustancias se intensificó y Escobar se convirtió en el enemigo número 1 del Estado. Popeye acababa de participar en el crimen que desataría una década de terror absoluto. Pero eso era solo el comienzo. En enero de 1987, el gobierno da órdenes de extradición contra los principales miembros del cartel de Medellín. Escobar sabe que en Estados Unidos no hay sobornos que valgan y decide declarar la guerra, pero no solo al gobierno, también al cartel de Cali, su rival. El 13 de enero de 1988, Pacho Herrera, del cartel de Cali, ordena un atentado contra el edificio Mónaco. Allí vive Escobar con su familia. 20 kilos de dinamita explotan en un campero Toyota gris estacionado en la portería. La explosión destruye parte del edificio de 7 pisos. La hija menor de Escobar, Manuela, pierde parte de su capacidad auditiva. 3 personas mueren. 10 resultan heridas. Escobar entra en furia y desata el infierno. Popeye es el encargado de coordinar la respuesta. Sicarios del cartel de Medellín cazan a miembros del cartel de Cali por todas partes. Estalla una guerra brutal entre ambas organizaciones criminales. Las farmacias Drogas La Rebaja, propiedad de los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, son bombardeadas. Pero Escobar tiene un plan más ambicioso. Quiere presionar al gobierno y sabe exactamente cómo hacerlo, mediante el terror absoluto. El 16 de enero de 1988, sicarios de Escobar secuestran a Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá y futuro presidente de Colombia. Lo mantienen varios días oculto en una finca cerca de Río Negro. El 25 de enero secuestran a Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación, cuando se dirige al aeropuerto de Río Negro. La policía libera a Pastrana ese mismo día. Y como represalia, Popeye ejecuta a Carlos Mauro Hoyos con múltiples disparos. El procurador llevaba solo 10 horas secuestrado. El plan original era mantener a ambos prisioneros en el mismo lugar. Pero la liberación de Pastrana enfureció a Escobar. Estos secuestros demuestran algo escalofriante. Popeye no solo seguía órdenes, improvisaba, tomaba decisiones letales en cuestión de segundos y nunca dudaba. Pero en 1990, Escobar lleva los secuestros a otro nivel. Una estrategia calculada para forzar al gobierno a derogar el tratado de extradición. El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay, periodista e hija del expresidente Julio César Turbay, es engañada. Le ofrecen una entrevista exclusiva con Manuel Pérez, el cura Pérez, comandante del ELN. Diana acepta. Sale de Bogotá con 5 personas más, entre ellos Azucena Liévano y Eero Bas, un alemán que escribía para la BBC. Los llevan a una finca en Copacabana, Antioquia. Y cuando preguntan cuándo verán al cura Pérez, un sicario les responde con frialdad: «No hay ningún cura Pérez. Ustedes están en manos de los extraditables». Diana Turbay permanece secuestrada durante meses, junto con otros rehenes: Maruja Pachón, Francisco Santos Calderón, Marina Montoya, Beatriz Villamizar. Los detalles de estos secuestros fueron narrados por Gabriel García Márquez en su libro Noticia de un secuestro. El 25 de enero de 1991, el ejército realiza un operativo de rescate en Copacabana. Y ocurre lo peor. Diana Turbay recibe un disparo en el hígado y el riñón izquierdo.
Popeye declaró años después que fue una bala de fusil calibre 7.62 milímetros que provenía de un helicóptero de la Fuerza Pública. Y Diana murió con una bala de fusil 7.62 y todas las armas de nosotros eran 5.56, 9 milímetros y 38. Los secuestradores la habían vestido de campesina para que huyera con ellos, y en medio del caos fue alcanzada. Diana muere horas después. Colombia entera entra en shock. El secuestro de periodistas y personalidades se convierte en la nueva arma de Escobar, y Popeye es el coordinador de todo. Retrocedemos al 18 de agosto de 1989. Ese día Colombia sufrió dos de los golpes más brutales de su historia, y Popeye estuvo detrás de ambos. Primera parte del plan: eliminar a Luis Carlos Galán, candidato presidencial y favorito para ganar las elecciones. Galán tiene un mensaje claro: guerra total contra el tráfico de sustancias, extradición sin negociación. Escobar lo odia. Galán está dando un discurso en Soacha, cerca de Bogotá. Popeye organiza todo. Contrata a los sicarios, compra una camioneta para movilizarlos, los entrena, les da las armas y les dice exactamente cuándo disparar. Los ejecutores se esconden debajo de la improvisada estructura de tubos y tablas de madera del escenario, entre varios niños que esperan escuchar al futuro presidente. A las 20:45, ráfagas de metralletas Atlanta calibre 9 milímetros, Ingram y MP5 rompen el silencio. Alguien corta la luz del alumbrado público. Galán cae, muere minutos después. Colombia nunca volvió a ser la misma. Segunda parte del plan. Unas horas después, el vuelo 203 de Avianca, ruta Bogotá-Cali, 107 personas a bordo. El objetivo es César Gaviria Trujillo, otro candidato presidencial. Era para matar a César Gaviria Trujillo, no más. Y el coronel Homero Rodríguez es fiel testigo de eso. Pero Gaviria cancela su vuelo en el último momento debido a amenazas. Popeye coordina todo, compra el maletín. Contrata a un joven llamado Alberto Prieto, de familia humilde, conocido como El Suizo. Le dice que el maletín tiene una grabadora para grabar a dos supuestos delatores del cartel. Le dice que abra el maletín a mitad del vuelo. El maletín tiene 5 kilos de dinamita. El terrorista vestido como ejecutivo acompaña al muchacho al aeropuerto. Pasan por rayos X. No detectan nada. Abordan el avión. Dejan el maletín bajo la silla, cerca de los motores. El terrorista abandona el avión antes del despegue, dejando al joven de 17 años solo. 5 minutos después del despegue, el muchacho, sin saber que está activando una bomba, presiona el botón. La explosión destroza el avión en el aire. 107 muertos en el avión, 3 más en tierra. 110 personas en total, todos inocentes. Entre los pasajeros había un ciudadano alemán y varios estadounidenses. Por eso el FBI investiga. Y por eso Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, recibe 10 condenas de cadena perpetua por organizar el atentado, aunque se atribuye la autoría intelectual a Pablo Escobar. Cuando le preguntaron a Popeye años después cómo se sentía, respondió con frialdad absoluta: era una obra maestra. 6 de diciembre de 1989, 7:32 de la mañana. Un bus camuflado como vehículo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá se estaciona frente al edificio del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. El sector de Palo Quemao, intersección de la carrera 28 con calle 18A. Bajo supervisión del sicario alias Pinina, el bus estalla. Dentro lleva 500 kilos de dinamita gelatinosa. La explosión es tan poderosa que crea un cráter de 4 metros de profundidad por 13 de diámetro. La onda expansiva alcanza un radio de 10 manzanas, unos 3 kilómetros. Destruye 500 edificaciones en 23 cuadras a la redonda. El edificio del DAS de 9 niveles queda destrozado. 63 personas mueren. Más de 600 resultan heridas. El objetivo era el director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, enemigo acérrimo de Escobar. Pero su oficina estaba blindada como un búnker. Sobrevive. Afuera el panorama es apocalíptico. William espera a su madre, María Elena, en una cafetería a 2 cuadras. Ella había ido a dejar su bolso en su oficina del DAS.
Entre que el plato fue puesto en la mesa y el bolso descargado, estallaron los 500 kilos de dinamita. María Elena nunca volvió. Popeye confesó años después que la carga explosiva no fue dirigida solo al edificio. Era una explosión indiscriminada, con el objetivo de eliminar tanto a testigos falsos del homicidio de Luis Carlos Galán como a los culpables capturados días antes. Este fue el atentado con explosivos más brutal de la historia de Colombia. Escobar sabe que está perdiendo. El gobierno, el ejército, la policía, los paramilitares, el cartel de Cali, todos lo persiguen y toma una decisión: se va a entregar, pero con condiciones. Negocia con el gobierno, exige una cárcel especial que él mismo diseñará en Envigado, Antioquia. El gobierno acepta, desesperado por poner fin a la violencia. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entrega. Minutos antes se había entregado Popeye, su jefe de seguridad. Ambos son trasladados a la Catedral, la prisión de máxima seguridad en Envigado. Pero la Catedral no es una prisión, es una mansión de lujo que Escobar mandó construir a su medida. Habitaciones cómodas con camas king size, oficinas decoradas con obras de arte, salas de billar y pool, bar completamente equipado, cancha de fútbol de césped natural. Maradona visitó la cárcel para jugar fútbol, aunque años después negó conocer al capo. El astro argentino sabía exactamente dónde estaba. El verdadero epicentro del entretenimiento era el Gran Salón, 450 metros cuadrados. Funcionaba como casino y club privado. Mesas de billar, ping-pong, póker y blackjack, máquinas de casino, sillones de cuero, sistema de iluminación avanzado, sistema de sonido capaz de hacer vibrar las paredes. Y en el centro, irónicamente, un pequeño altar dedicado a San Miguel Arcángel. Las fiestas en la catedral eran frecuentes y desenfrenadas. Sicarios, capos, futbolistas y aliados del narco se mezclaban con mujeres hermosas traídas específicamente para animar las veladas. Alcohol y sustancias sin restricciones, orgías constantes. Popeye vivió allí con Escobar durante más de un año. Todos los guardias estaban comprados por el cartel. Escobar y los suyos manejaban absolutamente todo. Pero había algo más oscuro, algo que el gobierno descubrió demasiado tarde. La catedral tenía una cámara para interrogatorios violentos. Allí, Escobar ejecutó a varios miembros de su propio cartel que intentaron traicionarlo, incluidos los hermanos Moncada y Fernando Galeano. Cuando el gobierno se enteró, decidió trasladar a Escobar a una prisión real. Pero Escobar se enteró del plan. Y el 21 de julio de 1992, después de 405 días detenido, se fugó. Le dio una patada a un muro trasero de su celda. Sus sicarios terminaron de tirarlo abajo y escapó a pie por Envigado, perdiéndose en medio de la neblina de la montaña selvática antioqueña. Popeye escapó con él, junto a otros 9 lugartenientes. La guerra volvió a empezar. Pero antes de continuar con los crímenes, necesitas conocer la parte más oscura de la vida de Popeye. La parte que revela quién era realmente. Porque en medio de todo este caos, Popeye tenía una vida personal. Y esa vida personal iba a mostrar hasta dónde era capaz de llegar por lealtad al patrón. Su nombre era Wendy Chavarriaga Gil, modelo, 1,85 m de altura, ojos verdes, una belleza impactante. Pero Wendy tenía un pasado. Había sido amante de Pablo Escobar. Escobar se cansó de ella y Wendy quedó libre. Poco después conoce a Popeye, se enamoran, o al menos eso parecía. Popeye le pide permiso a Escobar para formalizar la relación. El patrón acepta, pero le advierte: ten cuidado con esa mujer. Popeye no le hace caso. Está enamorado, profundamente enamorado. Él mismo lo confesó años después: yo la quería con toda mi alma. Pero Wendy tenía un plan de venganza, porque Escobar la había obligado a abortar cuando quedó embarazada de él. Le mandó 2 hombres y un médico. Le sacaron al bebé a la fuerza. Wendy juró vengarse.
y decidió usar a Popeye para llegar a Escobar. Se convirtió en informante del bloque de búsqueda, la unidad élite que perseguía al cartel. Empezó a pasar información a la policía, al ejército, a la DEA, a la CIA. Escobar sospechó, intervino su teléfono y descubrió la traición. Entonces hizo algo que solo un psicópata haría. Llamó a Popeye, le mostró las pruebas y le dijo: «O tú o ella». Popeye no dudó ni un segundo. Él mismo lo confesó. Le puse una cita, le mandé 5 sicarios. Acabaron con ella. Wendy Chavarriaga Gil fue ejecutada después de que Popeye la citara con una excusa. Ella llegó confiando en él y murió sin saber que el hombre que decía amarla había ordenado su eliminación. Cuando le preguntaron años después cómo pudo hacerlo, Popeye respondió con una frialdad que hiela la piel: «Pablo Escobar era mi amigo. Mi lealtad era con él. No dudé ni un solo segundo». Este es el momento clave, el momento en que puedes entender quién era realmente Popeye. No un simple criminal, era un fanático, un devoto, un hombre que puso su lealtad a un capo por encima de todo, incluso del amor. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar muere en un tiroteo en un barrio de Medellín. Los agentes de la DEA y el bloque de búsqueda posan sonrientes con su cadáver en el tejado. Popeye, que estaba escondido, lo ve en las noticias y dice algo perturbador: «Les vi sonrientes, pero también vi sonreír a Pablo Escobar cuando los eliminamos a todos ellos». Popeye sabe que sin Escobar su vida no tiene sentido. Se entrega a las autoridades meses después, no por remordimiento, sino porque su razón de existir había muerto en ese tejado. Es condenado a 30 años de prisión por 13 delitos diferentes. Y aquí comienza la segunda vida de Popeye, una vida que iba a generar aún más controversia que la primera. Durante 23 años, 3 meses y 5 días, Popeye estuvo en prisión. Pero no se quedó de brazos cruzados. Leyó, estudió, se preparó y planificó algo que iba a enfurecer a todo un país. El 26 de agosto de 2014, Popeye sale de la cárcel de Cómbita, Boyacá, y lo primero que hace es dar una entrevista. Dice algo impactante: «Yo puedo contar toda la verdad sobre Pablo Escobar». Pero no se queda ahí. Popeye crea un canal de YouTube. Empieza a dar entrevistas, a contar historias, a revelar secretos del cartel, y su canal explota. Miles de suscriptores, cientos de miles de visitas, millones de visualizaciones. Empieza a monetizar. Las familias de las víctimas estallan en furia. ¿Cómo es posible que este hombre esté ganando dinero contando sus crímenes? ¿Cómo es posible que YouTube le permita lucrar con el sufrimiento de miles de familias? Popeye responde sin inmutarse: «Fui preparado en la cárcel. Tuve mucho dinero en prisión. Duré 23 años gastando dinero. Ahora soy youtuber y se me están abriendo las puertas». Empieza a dar conferencias, a aparecer en programas de televisión, se vuelve una celebridad, y eso enfurece aún más a las víctimas, porque Popeye no muestra arrepentimiento real. Cuenta sus crímenes con orgullo, con nostalgia, con admiración hacia Escobar. En una entrevista le preguntaron por su recuerdo de Pablo Escobar, y él respondió: «Mi recuerdo de Pablo Escobar es de amor, de respeto, de admiración. Pablo Escobar Gaviria era un homicida, un terrorista, un corrupto, un criminal y un ladrón, pero era mi amigo». Esas palabras lo dicen todo. Popeye nunca cambió, nunca sintió remordimiento real. Hasta el último día su lealtad fue para un hombre que destruyó a Colombia. Pero hay algo que las autoridades descubren en 2018, algo que demuestra que Popeye no había dejado el crimen. No solo estaba contando historias, estaba extorsionando, amenazando, usando su fama para intimidar. Las investigaciones lo vinculan con una organización criminal conocida como La Oficina, la misma estructura criminal que operaba en Medellín desde los tiempos de Escobar. El 21 de mayo de 2018, Popeye es capturado nuevamente, esta vez por extorsión.
y la fiscalía lo acusa de algo más grave: el homicidio del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido en diciembre de 1986. Popeye niega todo. Dice que fue Negro Pavón quien lo hizo, pero la fiscalía tiene pruebas, testigos que lo ubican en la reunión donde se planeó el atentado. Le dictan medida de aseguramiento y vuelve a prisión. Pero esta vez su cuerpo ya está colapsando. Desde hacía meses, Popeye sentía dolores intensos en el estómago, náuseas constantes, vómitos, pérdida de peso brutal. Los médicos le hacen exámenes y el diagnóstico es devastador: cáncer de estómago, fase terminal, metástasis en pulmones, hígado y otros órganos. El 31 de diciembre de 2019, Popeye es trasladado desde la cárcel al Instituto Nacional Cancerológico de Bogotá. Está bajo vigilancia policial permanente, pero ya no es una amenaza. Su cuerpo está destruido. Pesa menos de 50 kilos. Apenas puede hablar. Durante 5 semanas, Popeye agoniza en esa cama de hospital. Los médicos intentan tratamientos paliativos, pero el cáncer es demasiado agresivo. Su cuerpo se apaga poco a poco. Y aquí está la verdad que nadie te ha contado. La verdad oculta sobre su muerte. Porque Popeye no murió solo por el cáncer. Murió solo en todos los sentidos. Sin familia, sin amigos reales. Las víctimas de sus crímenes celebraron la noticia, y las familias de las miles de personas que eliminó dijeron algo contundente: murió demasiado tarde. El 6 de febrero de 2020, a las 4 de la madrugada, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, deja de respirar. Tiene 57 años, rodeado de guardias, en una habitación fría de hospital. Su muerte cierra uno de los capítulos más brutales de la historia de Colombia. Colombia reacciona, pero no con tristeza, con alivio, con rabia contenida. Porque este hombre había participado en la eliminación de más de 3.000 personas. Había coordinado cientos de atentados. Había secuestrado, extorsionado, sembrado terror durante décadas. Y murió en una cama de hospital, con tratamiento médico, mientras miles de sus víctimas murieron de formas brutales, sin oportunidad, sin piedad. Pero hay algo más profundo que necesitas entender. Algo que Colombia aprendió de la manera más dolorosa. Popeye no fue solo un sicario. Fue el símbolo de una generación perdida. De jóvenes que crecieron en barrios pobres de Medellín y encontraron en el crimen la única salida. Escobar reclutaba adolescentes, les daba dinero, poder, respeto, les hacía creer que eran invencibles y los convertía en máquinas para acabar con vidas. Popeye fue el más leal, el más frío, el más eficiente. Confesó haber eliminado personalmente a más de 250 personas, pero participó en la eliminación de más de 3.000. Coordinó atentados que causaron más de 50.000 muertes en total. Bombas que destruyeron barrios enteros. Secuestros que traumatizaron familias. Homicidios que dejaron huérfanos por miles. Y cuando salió de prisión, en lugar de pedir perdón, se convirtió en celebridad. Monetizó sus crímenes. Hizo dinero contando cómo acabó con vidas inocentes. Las víctimas nunca encontraron justicia real, porque 23 años de prisión no equivalen a 3.000 homicidios. Porque YouTube le permitió ganar dinero con el dolor ajeno. Porque Colombia, en su necesidad de entender qué pasó, lo convirtió en una especie de historiador del horror. Y esa es la verdad que duele. Popeye murió sin pagar completamente por lo que hizo. Murió en una cama de hospital, con tratamiento paliativo, mientras sus víctimas murieron en explosiones, emboscadas, interrogatorios brutales. Diana Turbay, periodista, murió de un disparo mientras huía vestida de campesina. Luis Carlos Galán, candidato presidencial, fue acribillado en medio de un discurso frente a sus seguidores. 107 personas murieron en el vuelo de Avianca, incluido un joven de 17 años que no sabía que estaba activando una bomba.
63 personas murieron en la bomba del DAS, incluyendo a María Elena, que solo había ido a dejar su bolso. Wendy Chavarriaga Gil murió ejecutada por el hombre que decía amarla. Carlos Mauro Hoyos, procurador general, fue ejecutado como represalia después de 10 horas de secuestro. Rodrigo Lara Bonilla murió acribillado frente a su hijo de 7 años. Cada uno de ellos tenía una historia, una familia, sueños, y Popeye participó en acabar con sus sellos, sin dudarlo, sin remordimiento. Cuando Popeye murió, algunos medios lo trataron como una celebridad fallecida. Hicieron especiales, documentales, repitieron sus frases, y eso es lo más peligroso. Porque cada vez que romantizamos la vida del crimen, estamos olvidando a las víctimas reales. Cada vez que vemos una serie sobre narcotraficantes y pensamos que es genial, estamos normalizando el terror que vivió Colombia. Popeye no era un antihéroe, no era un personaje de película. Era un criminal que causó un sufrimiento incalculable. Y su muerte en esa cama de hospital, consumido por el cáncer, fue el final que merecía. No glorioso, no heroico, solo patético. Pero lo más perturbador es que hasta el final Popeye creyó que había valido la pena. Creyó que su lealtad a Escobar lo hacía especial. Creyó que ser el sicario más letal de la historia lo convertía en alguien importante. Y se equivocó, porque lo único que logró fue destruir miles de vidas, incluyendo la suya. Hoy, más de 30 años después, Colombia sigue sanando. Las familias de las víctimas siguen luchando porque no se olvide lo que pasó, porque los jóvenes entiendan que el crimen no paga, porque nadie más idolatre a criminales, porque ese es el verdadero peligro, que olvidemos, que normalicemos, que convirtamos a sicarios en celebridades y a narcotraficantes en leyendas. Popeye murió, pero su legado envenenado sigue vivo cada vez que alguien romantiza esa época. Cada vez que alguien usa ropa con la cara de Escobar. Cada vez que alguien hace turismo en las propiedades del narco. La verdad oculta sobre Popeye no es solo cómo murió, es cómo vivió. Es que dedicó cada segundo de su existencia a destruir, a sembrar terror, a acabar con vidas, y que al final, después de 23 años en prisión, seguía creyendo que había hecho lo correcto. Esa es la verdadera tragedia, no que haya muerto de cáncer, sino que murió sin entender realmente el daño que causó, sin sentir el peso de las 3.000 vidas que ayudó a destruir, sin comprender que su lealtad a Escobar era, en realidad, una traición a la humanidad misma. Colombia no puede olvidar, no debe olvidar, porque solo recordando la verdad completa y brutal, podemos evitar que otro Popeye vuelva a surgir. Que otro joven de Yarumal decida que el camino del crimen es el único camino. Y esa, al final, es la única lección que vale la pena aprender de esta historia de horror. Que el crimen nunca paga. Que la violencia solo genera más violencia. Y que quienes dedican su vida a destruir terminan siendo destruidos por sus enemigos, por la justicia, o, como en el caso de Popeye, por su propio cuerpo, devorándose a sí mismo desde adentro.